El doctor Carlos Tulio da Silva Medeiro va a exponer el tema La Escuela Promotora de la Investigación desde la Infancia. Él es doctor en letras con énfasis en teoría de la literatura y literatura comparada de la Universidad de Sao Paulo, máster en literatura comparada por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, profesor titular del Instituto Federal de esta misma ciudad, en el campus de su natal Pelotas, ¿verdad? Coordinador general de la red académica Dialoga Programa Voces y líder de los diálogos del Mercosur. Es también árbitro revisor de la revista Trilogía, que se edita en la ciudad de Medellín, Colombia. Recibamos entonces con un fuerte voto de aplausos al doctor Carlos Tulio da Silva Medeiro. Muy buenos días. Olviden todo lo que ese chico acabó de decir porque soy solamente colega. Como ustedes, soy un profesor. Entonces la titulación es un mero detalle, ¿no? Para mí es un placer muy grande estar acá y hablando en un congreso de educación para colegas profesores. Como repitió muchas veces la colega Luciana ayer, no tenemos recetas porque las realidades de las clases son muy distintas. Entonces presentamos un punto de vista a partir de Brasil. Y es eso que me gustaría de pasar a ustedes. Y estamos en un tiempo totalmente libre para preguntar. Es una charla. Estoy acá, pero me gustaría estar allá. Pero creo que si bajar, tal vez alguien que esté en el fondo nos vaya a mirar. Entonces, siéntanse libres para parar, preguntar y decir cualquier cosa. Yo voy a tomar un texto, es una charla, entonces mejor leer ese texto que coordina un poco los pasitos. Antes de más nada, necesito recordar algunas cosas de mi charla aquí en esta tierra. Primeramente, una afirmación de un pensador y crítico literario uruguayo llamado Ángel Rama, que decía y repetía sobre la misión del intelectual. El intelectual latinoamericano debería asumir como tarea prioritaria el conocimiento, el contacto, el intercambio con los países de América Latina en la medida de sus posibilidades, sea viajando, sea cambiando cartas, sea estableciendo relaciones personales. Así lo es o debería ser. Estamos intentando hacer eso acá. Rama también fue la primera persona que visualizó nuestra América como un conjunto de comarcas, que para él significaba, de hecho, el sentido de homogeneidad de los elementos naturales, étnicos y culturales de esas regiones. Y acá estaríamos en la comarca amazónica, por ejemplo. Nosotros que vivimos en el sur, estamos en la comarca pampeana, y así es. La segunda cosa es que estar en esa tierra es un momento importante para mí, puesto que cuando realicé la maestría, realicé una investigación sobre la literatura gaucha, sobre el Pampa, en el sur de Brasil, a partir de la visión del brasileño Silvio Julio de Albuquerque, Lima. Y en mi doctorado, que fue sobre dos libros, Ariel, de uruguayo José Enrique Roló, y Bolívar, del escritor brasileño Silvio Julio. Entonces, ese Silvio Julio ha estado en mi lado o en mi vida por un largo periodo. Pero lo siento porque Silvio Julio vivió en la ciudad de Lima por 13 años de su vida. Y cuando regresó a Brasil, donó a la biblioteca de la Universidad de San Marcos todos sus libros, algo alrededor de los 12.000 libros. Y claro, por acá pasó también el propio Bolívar, que fue objeto de investigación en mi doctorado. Hay una obra que fue escrita en 1900 de ese escritor llamado José Enrique Roló, que se llama Ariel.
Para o filósofo e professor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Santiago, em Chile, professor Eduardo Deves, que coordena uma rede chamada Internacional de Conocimiento, da qual sou coordenador também. Ariel é a obra mais lida por la juventud latinoamericana en los últimos 100 años. La cito acá porque las primeras palabras de esta obra es: aquella tarde, el viejo y venerado maestro, a quien solía llamar Próspero por alusión al sabio mago de la tempestad shakespeariana, se despedía de sus jóvenes discípulos, pasado un año de tareas, congregándolos una vez más a su alrededor. Es decir, los alumnos están en las escuelas o en la escuela con su profesor más querido, es decir, están en el ambiente escolar, donde trabajamos todos nosotros. De hecho, el punto, en ese ejemplo, mira el profesor, que sin embargo no es la pieza más importante o la única en destaque en ese conjunto sistémico llamado escuela. Y mi temática es la escuela promotora de la investigación desde la infancia. Y yo escribí un poquito más, provocaciones reales, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Bien. Tampoco solo la figura del alumno, mas se debe considerar en ese contexto amplio las relaciones entre profesor y ese alumno, pues allí se considera la posibilidad de cambio entre los dos. En muchos otros casos o situaciones, eso se puede implicar el propio rescate de calidad de uno y de otro. Cuando trabajamos esa relación propia del ambiente escuela, se puede rescatar del profesor la importancia que damos al contenido, de la autoridad, su autoridad de saber. Del alumno se puede rescatar su experiencia de vida y quizás transformada a partir del propio ambiente que la escuela le puede activar. De todo modo, es un cambio. Lo que la figura del Próspero, de Ro, intenta enseñar todo el tiempo a sus alumnos durante la narrativa de su Ariel. Es decir, la vida es ese cambio que encuentra realmente la escuela, quizás ese ambiente adecuado, elegido para ganar ese conocimiento discutido acá, que es el conocimiento académico. Recuerdo de cuando era niño, no hace mucho tiempo, en la escuela primaria y después en la escuela secundaria. Por ejemplo, cuando tuve lecciones de clases como educación para el hogar, creo, ¿no? Técnicas industriales, técnicas agrícolas, técnicas comerciales, juntamente, por supuesto, con las clases de lenguas, matemática, física, etc. Donde se desarrollaba un ambiente de investigación o práctica efectiva de las cosas del cotidiano. Entonces estoy seguro que si la escuela no es el único ambiente para desarrollar o aprender las cosas del conocimiento, ¿por qué no es mismo? Sin embargo, es el espacio principal donde el alumno encuentra su mayor recepción, una vez que será allí el espacio donde él encontrará a priori las personas más capacitadas o más habilitadas para eso. Si pensamos la escuela como ese ambiente propio del saber, del punto de inicio del conocimiento, claro que estamos pensando todavía en un espacio debidamente adecuado. La escuela debe ser un ambiente receptivo, propositivo, y no aquel ambiente controlador, donde incluso los libros están colocados en espacios totalmente vigilados, limitados o lejos de las manos de los estudiantes, especialmente de los niños. La escuela debe ser un espacio, sí, para los niños, donde estos sean
capaces de encontrar ese sentido de libertad y de experimentación, es decir, es el espacio donde se puede jugar, ante todo colectivamente, y colectivamente descubrir en sí mismo el propio conocimiento. Tal vez un poco de lo que habló ahí la profesora Luciane, que es el aprendizaje amorosa. Sabemos nosotros como educadores que es en la escuela, que es en el ambiente escolar, donde el joven descubre el sentido, la importancia de esa socialización ampliada, de ese diálogo, el sentido del respeto. Incluso muchas veces la alumno toma conocimiento sobre la preservación, por ejemplo, del medio ambiente, o sobre lo que pasa en el mundo tecnológico. Por ejemplo, la escuela tiene esa posible oportunidad de inserir ese sentido en una visión global de la sociedad que promueve la lectura del mundo y el sentido de la alteridad. Entonces, retorno a la temática sugerida por la organización y la repito. Sí, estoy de acuerdo que la escuela es, o sea, esa promotora de la investigación desde la infancia, o debería ser, o tiene la visión de serla, pero para eso debemos considerar algunos puntos, o cuestiones, o cuestionamientos del cotidiano escolar. Primero, para ser esa promotora de la investigación, pregunto si la escuela o ese modelo de escuela que tenemos, especialmente en el espacio público, si es en Brasil, en Cuba tal vez, Perú, Chile o Ecuador, o en algún otro país de nuestra América, si está lista para practicar o la práctica de la investigación. Pregunto nuevamente, nuestras escuelas donde trabajamos de hecho, donde yo trabajo, donde ustedes trabajan, la escuela está lista para practicar o la práctica de la investigación. Muy bien. Por eso la temática es provocaciones reales. ¿Alguien más? Nuestro colega al fondo. Buenos días y gracias por la participación. Mi percepción es de que hablando del niño, desde que nace, incluso antes de nacer, está preparado para investigar. Expreso. En el vientre materno del niño se da cuenta de que la alimentación es necesaria para él. Al nacer hace un grito, se vincula con el medio ambiente, toca las cosas, las percibe, la dureza, la suavidad, etcétera, etcétera. El niño está preparado para investigar. ¿Quién no está preparado para investigar? De repente es el agente maestro. Si lo preparamos y vemos a la investigación como valor, como la ciencia y la tecnología, entonces ahí creo que podemos incluirnos en ser agentes de investigación. Si no tomamos como este valor, como esta virtud, va a ser un poco difícil que podamos lograr que el niño investigue. Es fácil investigar, pero depende del valor que nosotros le damos. Gracias. Sobre la pregunta que usted, doctor, ha planteado. Recogiendo las opiniones de los colegas, coincidimos en que las escuelas en cualquier parte del mundo y en nuestro país, en nuestras zonas, en nuestras comunidades, sí están preparadas para hacer investigación. En términos generales, la investigación tiene que ser entendida no como sinónimo de un laboratorio donde hayan reactivos, donde haya todo un instrumental para que el niño pueda hacer investigación. Los entendidos nos indican que hacer investigación implica dos actividades fundamentales. Por un lado, despertar la curiosidad, en este caso en el estudiante,
y la actitud científica que debe asumir para hacer investigación. Por lo tanto, la tarea de los maestros es desarrollar esas habilidades con el material, con los recursos que existen en la institución educativa. De cuestiones muy sencillas se puede generar la curiosidad y la actitud científica que, insisto, son habilidades básicas para iniciarse en la tarea investigativa. Muchas gracias a nombre de la delegación de Jaén, Bagua, Utcubamba. Gostaria de saudar al rector, profesor Belega, que llegó ahora. Muy bien, entonces miren que ustedes tienen un punto para discutir y acá puedo hacer una sugerencia a la universidad, en la persona de la profesora doctora Lourdes, que tal vez se críe un grupo de investigación con esas personas que están acá. Y la universidad puede ser el líder de ese grupo para todo Perú, porque tenemos personas de muchas regiones acá, ¿no? Entonces esa es la sugerencia de más trabajo para ti, claro. Bien, práctica el acto de la investigación. Yo estoy de acuerdo con todos ustedes, ¿eh? Mis estimados colegas de investigadores. ¿Qué quiere decir investigador? El ejercicio de la problematización. Es decir, precisa ser estimulado, provocado, desafiado a comprender la realidad. Problema. La realidad o problema, donde tales problemas implican en el trabajo y esfuerzo cognitivo de ese sujeto para construir sus propias preguntas que no son nada fáciles. Bien, profesores, colegas, ¿cómo realizar ese ejercicio con los niños? Si muchas veces los propios adultos, peor, los alumnos en niveles académicos llegan incluso a los cursos de posgrado sin esa actitud, por ejemplo. Por lo menos en Brasil vivimos eso, ¿no? Sin esa competencia académica de problematizar, en muchos casos, los coordinadores de tesis están a corregir la propia redacción o algo así de sus académicos, de sus pupilos, de sus aspirantes. Esa es una realidad vivida en Brasil. Y miren que en Brasil, hoy, las universidades brasileñas públicas y privadas forman por año, hoy, 40.000 personas con curso de maestría y 12.000 doctores. Y la propuesta del gobierno es llegar a 20.000 doctores y 60.000 personas con curso de maestría. Y la pregunta que yo siempre estoy haciendo a los colegas es, ¿dónde está ese conocimiento como retorno a la sociedad? Bien. Hay un autor, Bachelard, afirma que el conocimiento científico no es dado a nosotros. Por lo contrario, es construido por el esfuerzo del espíritu científico cuando problematiza la realidad e investiga sus aspectos desconocidos. Afirma aún que para el espíritu científico todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hay pregunta, no puede haber conocimiento científico. Nada es evidente, nada es gratuito. Todo es construido. Dicho así, para nosotros, investigadores de carrera, eso parece muy claro, pero no es tan fácil para los alumnos de la academia, de la enseñanza secundaria y mucho menos para otros niveles más bajos. Así, cuando Bachelard afirma que en la vida científica los problemas no se formulan de manera espontánea y repite que cuando experimentamos la actividad científica es necesario raciocinar y cuando la raciocinamos, sin duda es necesario experimentar. Tenemos claro que todo eso es un ejercicio largo y permanente, que de forma lamentable muchas veces empieza solo en la universidad y llega a pocos. Y para llegar a los que tenemos como foco, los niños o los que están en la fase infantil, es o sería necesario una reorganización general del sistema del saber.
Y los pregunto una vez más, ¿estamos listos para eso? Escuche que sí. ¿Nuestras instituciones académicas están listas para eso? ¿Las escuelas están listas para eso? ¿La sociedad está lista para eso? Por favor, nuestro colega allá. Sí, puede responder. Por favor. Muy buenos días, importante el tema, definitivamente. Yo particularmente, con el respeto de los colegas que han opinado anteriormente, discrepo un tanto con su posición, por cuanto me parece a mí de que muchas escuelas y la sociedad misma desde el hogar no está preparada para fomentar y propiciar la investigación. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos el nivel de cultura, el tipo de idiosincrasia que tenemos particularmente en el país, nos damos cuenta de que en los hogares, cuando los niños preguntan, cuando los niños indagan, muchos padres todavía tienen esa tendencia negativa de hacerlos callar, de no hacerlos participar, de no responderles, a veces porque no se está preparado para responder adecuadamente a las interrogantes de los niños. Desde ahí nomás vamos matando la inquietud por la investigación en los niños en el hogar. Y muchas veces esto, como bien está leyendo ahí al investigador, en la misma escuela, en el nivel de educación inicial, primaria, secundaria, no se propicia o fomente adecuadamente la investigación. De ahí que los alumnos van a superior y ahí recién se empieza a enseñar investigación. Y es más, cuando culminan, de repente para elaborar una tesis, todavía tienen que pagar un asesor aparte del asesor que pone la universidad. Y muchas veces el mismo asesor hace la tesis. Incluso esto se ve en los niveles de posgrado, de maestría, de doctorado. Muchos pagan para que otros les hagan la tesis y luego tengan que sustentar. Entonces, ¿qué está demostrando esto? De que lamentablemente la investigación no se está fomentando como corresponde. Entonces eso tiene que cambiar. Los maestros tenemos que asumir el reto definitivamente de primero conocer los fundamentos teóricos, los tipos de investigación y luego poder compartir desde el nivel inicial con nuestros niños. De tal manera pues de que a la larga fomentemos, propiciemos un país de investigadores, porque a la luz de las informaciones que se dan en materia de investigación, el Perú no figura mucho en investigación. Entonces se corrobora, se demuestra fehacientemente de que no se propicia, no se fomenta bien la investigación en las aulas. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? José Luis Heredia, de Bagua. Muchas gracias, José Luis. Por lo menos tenemos el contradictorio, estamos un poquito preocupados. Bien, continúo con las preguntas. Entonces, ¿la sociedad está lista? Nosotros, profesores, estaríamos listos para recibir alumnos críticos y cuestionadores en nuestras clases y trabajarmos un diálogo sin desprecio de otro. Piense un poco. Procuramos ese alumno, pero no lo queremos en nuestras instituciones. Porque lo mismo se torna un alumno un problema, una vez que es cuestionador, tal vez peleador. Y lo definimos simplemente como, alumno problemático. Peor que eso, algunas veces, esa posición también ocurre entre los propios docentes, ¿o no? Entonces, ¿cómo formar un alumno científico sin tales características? Si tenemos la idea o la propuesta de despertar o motivar al alumno a la investigación desde la infancia, la escuela tiene esa función dura, que es, según Paulo Freire, despertar la curiosidad del alumno para que él se sienta libre a conocer más. Luego es necesario que el profesor, por ejemplo, problematice ese alumno de forma continua, es decir, hacer conexiones de las temáticas con la realidad del estudiante, llevar al alumno a pensar, llevar a ese alumno a preguntar, proponer temáticas y recibir temáticas desde los alumnos.
que es lo que ustedes comentaron también. Entre las otras acciones. Eso puede ser el principio de la motivación a la investigación. Para nosotros los brasileños, por ejemplo, es muy evidente que el alumno llega a la academia poco capacitado o listo. Incluso producir una reseña, un resumen, un artículo científico, etapas básicas del cotidiano universitario, simplemente porque él no aprendió tales actividades de la enseñanza secundaria y los exigimos de inmediato, ¿cierto? Tenemos muchos colegas que son profesores universitarios de la universidad de acá y esperamos esa respuesta muy inmediatamente del alumno que acaba de llegar. Una otra situación que me ocurre ahora es que lamentablemente muchos estudiantes llegan a la universidad y no saben por qué eligieron este u otro curso. En mi instituto muchas veces preguntamos a ellos por qué están en el curso de mecánica, porque es más fácil. ¿Por qué están en la química? Porque yo puedo ganar más dinero. ¿Por qué están en la electricidad, electrotécnica, ingeniería eléctrica? Porque tal vez yo tenga más tiempo para estudiar, cosas así. El segundo cuestionamiento sería si el profesor, si el docente de la enseñanza inicial de la escuela está realmente listo para ofertar o ofrecer esa posibilidad de investigación, como preguntó José Luis ahora, ese diálogo problematizador a un niño que está delante de él. Pregunto a ustedes si ese profesor fue o está siendo preparado para esa misión en los espacios universitarios. No me gustaría escuchar que él debería, pero pregunto si él está listo de hecho o no. ¿Alguien gustaría de contestar? Por favor, profesor. Mi nombre es José Gálvez Vázquez. Soy un profesor que trabaja en el Instituto Superior Pedagógico de Chota y quiero participar en dos partes. Uno, en lo que acaba de pronunciar el profesor de Bagua, que es sumamente interesante para mí y pienso que no se debe dejar pasar. Una cosa es hacer investigación en nuestra misma realidad y otra cosa es hacer investigación para las comunidades científicas internacionales, que solo validan eso. Yo creo que hemos leído, por ejemplo, la obra de Oppenheimer, cuando él desprecia a nuestra historia, él desprecia a la identidad regional, nacional, y narra un ejemplo que llama profundamente la atención. Dice que la Universidad Nacional de Buenos Aires se presentó en un congreso internacional de investigación y presentó 10 productos, pero había presentado en ciencias sociales, en lo que nosotros trabajamos, y ninguno de esos proyectos fue validado, pero sí son validados los proyectos en ciencias duras, en computación, por ejemplo, en lógica, matemática, física, biología. Entonces, una cosa es hacer investigación en nuestra realidad y hacer lo que podemos, y la otra es para adquirir patentes. Creo que, doctor, con el debido respeto, ese tema hay que analizarla muy bien, porque si nos vamos por el segundo punto, que solo debemos hacer investigación para esas comunidades, no hacemos nada, pues. Y en el segundo aspecto, doctor, nosotros tenemos experiencias desde la década del 80 del siglo pasado ya, desde el pedagógico de Chota, que sí estamos preparados en investigación, y es más, en 1986 iniciamos, y aquí hay algunos colegas que deben recordar, la elaboración de un currículo diferente para formar profesores desde los pedagógicos. Se materializó con una estructura curricular en el 89 y duró más o menos hasta 1994-95. Se derogó por obra y gracia de los gobiernos de turno. En 1996 iniciamos la reconquista de esa estructura con investigación permanente desde el primer ciclo de formación docente inicial hasta la titulación.
con la esperanza que aprendamos a reflexionar, aprendamos a problematizar y sistematizar nuestras experiencias, concibiendo a las aulas como laboratorio, como centro de innovación. Ya lo hicimos, pero ¿qué pasa? Nuevamente aparece otro programa curricular, ya en este siglo, por obra y gracia de otro gobierno, interrumpe esa secuencialidad. A la investigación, doctor, nosotros lo hemos concebido como gran eje, tanto horizontal como transversal de la formación docente, y alrededor de eso ha girado todo. Nos hemos puesto a trabajar en equipo, pero lamentamos, y fue una de las preguntas que le iba a hacer al doctor Bretel ayer: ¿qué garantías tenemos que lo que emprendemos nosotros docentes desde las bases, gracias a nuestra investigación que hacemos día a día, somos investigadores, qué garantía hay que eso continúe? Ayer nos decía, por ejemplo, el nuevo currículo va a tener solamente estándares nacionales y ustedes van a poner el resto. Sí, pues, sí. ¿Y eso cuando viene el siguiente gobierno? Gracias. Muchas gracias, profesor José. Bien, en Brasil hace mucho poco tiempo la legislación cambió y pasó ahí de las escuelas que trabajan con la formación inicial, trabajadores de la educación con nivel superior. Y creo que eso puede, repito, puede ser el camino positivo de cambio, ya que antes a los profesores los exigían solamente la formación técnica y magisterio. Recuerdo cuando mi propio hijo pasó por esa fase de su vida y vi la deficiente formación de sus educadores, y cuando llegó la nueva ley, la única preocupación del propietario de la escuela donde él estudiaba no fue con la calidad de su equipo, que podría mejorar, por supuesto, pero fue cómo podría después de eso pagar a los nuevos profesionales, ya que el sueldo de esto sería distinto ahora. Entonces, como decía Paulo Freire, entre comillas, si la educación es dialógica, es obvio que el rol del profesor en cualquier situación es importante. En la medida en que él dialoga con sus alumnos, él debe llamar la atención de estos para un o otro punto menos claro, más ingenuo, problematizándolo siempre. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Qué relación es posible observar entre el comentario del alumno y de su otro colega? ¿Hay contradicción entre ellos? Pero miramos, el profesor tiene de hecho toda esa misión. Comparo esa calidad de ser problematizador, motivador, desafiador, atribuida al profesor con la persona que es emprendedora, donde se espera calidades como ser activa, más que eso, proactiva, que tenga iniciativa, que alcance metas, que acepte los desafíos sin miedo, etc., etc., pero que deba, antes de todo, sobrevivir a la floresta del mercado capitalista. Pero para eso, para ese emprendedor, existen clases y clases, incluso en canales como el YouTube. Observando a todo eso, los pregunto de nuevo, como una provocación real, ¿dónde es posible encontrar canales, mismo en la internet, que enseñen al profesor a ser motivador, desafiador, problematizador, como se encuentra para ser empresario, por ejemplo? Si la estructura, escuela, donde él trabaja, donde nosotros trabajamos, generalmente es vieja, ultrapasada, cercada por una pared que espera mucho de su contribución, pero que no está abierta para apoyar totalmente en sus actitudes de cambio. Esta semana una profesora en la Universidad Estadual de Río de Janeiro definió así la escuela o el sistema. La escuela que tenemos desde el século XIX, los profesores del século XX y los alumnos del século XXI. Pense sobre isso. Amigos, yo mismo trabajo en una institución federal de enseñanza tecnológica de nivel superior y, por ejemplo,
Cuando el profesor de arte decide realizar una clase en el patio, así. Como realizaba Próspero y Ariel, siempre hay alguien de la dirección que le va a preguntar, ¿cuándo va a empezar a enseñar? Pero está trabajando, está enseñando, está cambiando experiencias. O si él decide realizar algún viaje a un museo o algo así, siempre hay los comentarios como, ese profesor a él le gusta mucho viajar. Cuando va a empezar a pasar contenido a los alumnos. Bien, entonces la realidad es muy distinta, sin embargo. La dividimos conjuntamente con el fondo. Tercer punto es que para mí una escuela tiene un tripé. La escuela, mientras estructura, donde tenemos los empleados administrativos, los pedagógicos, las demás asistencias como bienestar, etc. 2, los profesores. Y 3, los alumnos. Razón de la escuela existir. Y que son el foco principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son esos alumnos, sujetos no neutros, que realizan las diversas interacciones, no solamente en las clases, sino en el medio sociocultural donde están inseridos, apropiándose de los padrones de comportamiento y de la propia lenguaje para abordar ese objeto de conocimiento, que tampoco es neutro. Entonces recuerdo nuevamente Bachelard y los afirmo que si tenemos la intención de realizar, despertar en la infancia la investigación o experimentos que sean, debemos recordar también que eso requiere del alumno una formulación de un problema. Como he dicho, por supuesto una cierta madurez. Una vez que hace ese problema, quedará a la experiencia ese sentido racional de comprender las cosas. ¿Y cómo hacer con los niños? ¿O a partir de cuándo eso es posible? Son cosas que debemos pensar y discutir. Cuando elaboraba ese texto, encontré un libro en mi biblioteca, pasó de 1969, llamado El niño, la casa y la escuela, guía práctico de las relaciones humanas, de un autor llamado Pierre Riwayo. Y en la página 53 decía, la enseñanza está en los últimos años, eso era un libro de 1969, la enseñanza está en los últimos años atravesando un periodo de crisis que puede ser considerado probablemente como una transición entre dos maneras distintas y completamente opuestas de educar, los métodos tradicionales y los métodos modernos. Y me pregunté lo que era moderno en 1969. Me quedé con esa pregunta. Porque aquel año yo tenía 2 años. En los primeros, los métodos tradicionales, el profesor es la figura central de la enseñanza y que transmite los conocimientos a través del acto de comunicación. De los segundos, la figura central es el alumno y el objeto esencial es hacerlo aprender. Y quiero imaginar lo que de hecho evolucionó, lo que ha cambiado después de medio ciclo, por lo menos delante de nuestra realidad cotidiana. ¿Continuamos a ser tradicional en el ambiente escolar? ¿O de hecho nos tornamos modernos? ¿Continuamos tradicionales porque solicitamos el silencio en las clases? ¿Por qué está hoy definitivamente? Continuamos a utilizar el tizar y el pizarra? ¿O por qué exigimos de los alumnos que realicen las tareas escolares? ¿O los solicitamos lecturas interesantes a partir de nuestros ojos? Claro. ¿O nos quedamos modernos porque verificamos ahora la presencia de los alumnos usando en las clases un iPad, un móvil con acceso a la internet? Delante de eso preguntamos si la escuela es de hecho la promotora de la investigación como las diseñamos.
en nuestro caso, desde la infancia. Debemos recordar que antes de la investigación viene simplemente el acto de enseñar, que es para nosotros, profesores, transmitir el conocimiento, las técnicas, los valores, es decir, es dejar el otro simplemente hacer, bajo la orientación algunas veces, dando la receta, otras la haciendo juntos. Sin embargo, para finalizar estas provocaciones a nuestros colegas profesores, recuerdo Perrenot, cuando ésta afirma que lo que debemos hacer, tal vez, fuera establecer un nuevo contrato didáctico, elegir qué tipo de pedagogía nosotros gustaríamos de aplicar a nuestros niños o a los demás alumnos. Primero, una pedagogía tradicional que es centrada en el conocimiento, donde la única función de los alumnos es escuchar, intentar aprender, hacer los ejercicios con dedicación y restituir lo que aprendió a través de las evaluaciones, o practicar la pedagogía de las situaciones problema, donde el alumno asume una posición de inferencia, donde es invitado al ejercicio permanente de la metacognición y de la metacomunicación, como también a participar de un esfuerzo colectivo para elaborar proyectos y construir, en la misma ocasión, nuevas competencias, a asumir una posición psicopolítica, es decir, que lo llevará a romper con la competitividad y con el individualismo, características que también están en el propio profesor. Así creo que si decidirmos por una pedagogía de reflexión, creando situaciones y problemas desde la infancia, trabajando en espacio abierto de diálogo común, como hacía Próspero, Enrique Rollo y Ariel, es cierto que el aprendizaje podrá empezar en la fase inicial de los niños, pues así estaremos realizando un conocimiento formativo desde la infancia. Gracias. ¿Alguna pregunta? Por favor. Usted preguntaba por algunos componentes de la sociedad. El profesor está preparado, el alumno está preparado, la escuela está preparada, la comunidad está preparada para hacer investigación. Y hubo un comentario, no recuerdo de quién fue, cuando dice la sociedad no está preparada. Pues yo quiero contarle, doctor, que Chota, por la década del 70 del siglo pasado, tenía más o menos 62% de índice de analfabetismo. De los 200.000, pues ese porcentaje se caracterizaba por esa década. Pero esos analfabetos, ese altísimo porcentaje, investigó en Chota por décadas por qué había tanto robo, por qué había tanto criminal, violador, asaltante, etcétera, etcétera, incluso por qué el Poder Judicial hacía lo que quería junto con la policía, la Guardia Civil en ese tiempo en el Perú. Entonces, en 1968, producto de sus altas reflexiones, investigaciones, con ese índice de analfabetismo, creó una organización que hoy es el ejemplo para el mundo. Me estoy refiriendo a las rondas campesinas. Sí. Con ello, doctor, quiero invitar especialmente al colega de Bagua, que no sé su nombre, no recuerdo, perdón. Empecemos a reflexionar nosotros mismos desde nuestra praxis diaria, desde nuestra praxis comunal. La escuela sí está preparada, la sociedad está preparada, nosotros estamos preparados, los alumnos también son curiosos por naturaleza. Sobre eso, y usted aquí ha mencionado una pedagogía que nosotros creo que debemos comenzar a construir, y no solamente nos preocupemos como los chilenos, los brasileños y los colombianos y los cubanos en hacerlo ciencia, sino por
reforzar la pedagogía de la reflexión. Creo que eso hubo siempre, pero debemos sistematizarlo. Gracias, doctor. Sí, gracias. ¿Alguien más? Está abierto algunos minutos para eso, profesor. Yo estoy abriendo ese espacio porque fuimos informados ayer que no teníamos un panel. Y ese espacio es importante porque si yo acá solamente comento algo, no hay un diálogo. Y lo que tú dices, una otra persona puede compartir o no, así como de contrario. Entonces, ese es el espacio. Por eso debemos charlar, debatir ahora con nosotros. En Brasil es muy común hoy los profesores que están en el posgrado trabajar con software, que es un tipo de buscador de plagios. Entonces, escribe un pedacito, mismo en el Google, y te vas a encontrar si es solo un trabajo que existe. Es muy fácil. ¿Más alguien? ¿Más alguien? Porque el problema en sí es la pregunta y las respuestas serían las posibles hipótesis. Claro, que hay que tener en cuenta aquí también que efectivamente en el aula tenemos que diseñar qué es lo que vamos a hacer con nuestros estudiantes partiendo desde un contexto social. Vygotsky siempre nos habla de la socioculturalidad y efectivamente si nos encontramos hoy aquí reunidos más de 500 personas, cada uno vamos a tener nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender y así nuestra forma de contextualizar las cosas. En tal sentido, esa es la realidad también que encontramos con nuestros estudiantes. Vienen de diversos contextos, hay que entenderlo eso. Y para hacer eso, efectivamente se tiene que diversificar para poder enseñar a nuestros estudiantes de acuerdo a su realidad y por supuesto teniendo en cuenta sus aprendizajes previos, que lo han aprendido con la sociedad o con sus amiguitos en diversos contextos. Entonces desde allí es que ahora sí viene la chamba para nosotros. ¿Qué hacer para poder atender sus necesidades de aprendizaje de los estudiantes? Porque hay que atender, todos tenemos necesidades, sino que hay que saberlo contextualizar. Por consiguiente, la investigación se hace tan importante y hay que encaminarlo. Solamente lo que nos falta es prepararnos, asumir los retos y de esta manera efectivamente enrumbar una mejor educación. Muchísimas gracias. Profesor, una pregunta más, en el fondo allá. Y quien les habla es la profesora Elvia Escobar Chávez, magister en educación. Tengo ya para los 14 años de experiencia en la tarea pedagógica, conozco diferentes realidades. Bueno, la verdad he sacado mis conclusiones como participante aquí, donde estamos verdaderamente compartiendo nuestras experiencias como docentes. Bien, yo puedo concluir diciendo lo siguiente, de que realmente la investigación se da. Los niños son investigadores. ¿Por qué? Porque ellos siempre cuestionan, preguntan el porqué de las cosas. La preocupación es de nosotros, que debemos ver y preocuparnos qué procedimientos considerar durante la aplicación de las estrategias de aprendizaje. Por ejemplo, si yo quiero enseñar matemática a mis niños, donde ellos puedan hacer uso de las operaciones básicas, yo tengo que considerar que el niño vivencie ese aprendizaje desde cerca. Por ejemplo, ¿por qué no llevarlo a un mercado donde ellos escuchen al vendedor, al comprador, donde escuche de la utilización de comprar, de vender, cuánto tengo que pagar, cuánto me dan de vuelto? Entonces, el niño ahí va a vivenciar desde cerca, ¿no? Sabemos que el niño aprende más cuando utiliza materiales, cuando se relaciona o está dentro de la misma realidad, de acuerdo al tema que yo quiero enseñar. Por ejemplo, quiero enseñar los tipos de plantas, la utilidad de la de ellas. Yo tengo que sacarlo allá afuera, donde está justamente la naturaleza y las diferentes tipos y especies de plantas, que el niño lo manipule,
que el niño ahí, desde ahí, me haga preguntas, me cuestione. Y ellos también tienen sus posibles respuestas. Entonces la investigación sí se da. No es necesario decir que yo tengo que contar con un microscopio, con un artefacto, para decir que soy un mero investigador. Sino, investigar para mí es ponerme al contacto con la realidad, haciéndome preguntas y al mismo tiempo respuestas. Y mucho más si se trata de la niñez. La niñez siempre despierta con la curiosidad la investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a ustedes todos y yo estoy aprendiendo con ustedes. Por eso debemos hacer provocaciones, pero reales. ¿Qué es eso? Si alguien está de acuerdo u otro, pero debemos hacer una cuenta utilizando la matemática, sí. 1 más 1 no tiene que ser 2, pero 3. Porque ahí tiene un camino nuevo para trabajar. Así es la escuela, así es la universidad, o debería ser. Pero no debemos olvidar de un grupo social que debe trabajar conjuntamente con la escuela, en ese caso, que es la familia. Que es un otro camino para discutir en el 4º Congreso, ¿no? Muchas gracias. Fuerte, por favor, los aplausos para el doctor Tulio, que nos ha dado esta importante conferencia. Quiero invitar al escenario al rector de la universidad, el doctor Sigifredo Orbegoso Venegas, para que, acompañado de la directora de la Escuela de Educación Primaria e Inicial de la Universidad César Vallejo, la doctora Lourdes Palacios Ladines, puedan otorgar un reconocimiento al doctor Carlos Tulio da Silva Medeiros por su participación en el 3er Congreso Internacional de Educación, Experiencias de Éxito en la Aplicación de los Modelos Educativos. Además de felicitar al doctor, le decía que yo soy abogado, pero en todas las ciencias se da también un programa de investigación, solo que el ámbito de investigación es distinto. Yo no soy pedagogo, pero me encanta escuchar esa problemática que ustedes tienen que afrontar para enseñar, porque la pedagogía es, diríamos, la ciencia de enseñar. Y yo no tengo muchas oportunidades para dedicarme a leer libros de pedagogía propiamente, ¿no? Sobre todo cuando uno es rector y lo absorbe tanto las actividades administrativas. Entonces yo mismo ya hace tiempo que no escribo un ensayo. Mis colegas, sobre todo en la Academia Peruana de Derecho, me dicen: ya no leemos tus artículos en la revista. Le digo: pero es que yo tengo que ganarme la vida, usted se dedica a la investigación y aquí la única manera que yo pueda sobrevivir es teniendo un puesto administrativo. Y entonces, porque ahí pueden pagarlo, si me dijo la investigación, no de hambre. Entonces, por esa razón es que yo los he escuchado a todos sus reflexiones y los felicito. Recibe un reconocimiento con iconografía de la cultura lambayeque el doctor Carlos Tulio da Silva Medeiros, que estamos seguros va a colocar en un lugar especial cuando retorne a su querido Brasil. Posa para la fotografía del recuerdo. Fuerte los aplausos, por favor, para nuestro conferencista. Agradecemos al rector de la universidad y a la doctora Lourdes Palacios por haberse aproximado al estrado a la entrega del reconocimiento.